Palamós y el Lloret. La toca en down para David Cano. David Cano para Pep Vergara. Pep Vergara para Biel Pla. Biel Pla hace un pase para Xavi Germán. Ha despejado el dorsal número 4 Xavi. Xavi y Adri Salas luchan por el balón ha salido fuera. La alineación del Palamós es Mamadou, Sergio García, David Cano, Ayub, Biel, Pere Espuña, Guillem Cornellà, Quintanilla, Adri Salas, Xavi Germán y Vergara. En el banquillo, Guillem Costa, Abel Quiñones, Joel Ferrer, Bas, Musa Fati, Kabir Naz y Roger Mora. Por el Lloret jugará Tuscà en la portería con el número 1, con el 2 Guerrero, con el 3 Xavi, con el 4 Xavi, con el 6 Fran Chamizo, con el 8 el jugador del Palamós Fajardo, con el 9 Adri Expósito, con el 11 Arnau, con el 14 Bauti, con el 19 Vilar, con el 22 Pol y con el 23 Massa. En el banquillo, con el número 5 Poderoso, con el 7 Mar Vila, con el 10 Pou, con el 13 Albert, con el 16 Hugo, con el 20 Amos y con el 21 Xavi Algorí. La toca el portero Tuscà. La toca el Lloret. Atención para Adri Expósito. Sigue Expósito. La toca el Lloret. Abre Fajardo para el dorsal número 2 Guerrero y el balón ha salido afuera. Sacará a Sergio García. Sergio García para Pep Vergara. Pep Vergara para Quintanilla. La toca el dorsal número 14 Bauti. Recupera a Pep Vergara. La toca Pep Vergara. Ha sido falta, le ha hecho falta Pere Espuña. El partido saca Guillem Cornellà al córner. Ha despejado el Lloret. Ha despejado Ayub. De momento estamos en el minuto 11. 0-0 en el marcador. Vemos el Palamós que hoy juega con 4 defensas en línea, con David Cano y Biel Pla en el centro de la defensa y el defensa Ayub juega como lateral izquierdo. Vemos el entrenador del Lloret, Albert Pallosera, dando instrucciones, y sacará a Sergio García. Sergio García la toca para Quintanilla. Sigue Quintanilla. Es saque de banda a favor del Palamós. Minuto 12 de partido. Sacará a Sergio García. Sacará a Sergio García. La toca para Pep Vergara. Pep Vergara ha chutado y ha parado el portero Tuscà. El portero Tuscà la temporada pasada fichó por el Palamós y a media temporada regresó al Lloret. La toca ya el dorsal número 14 Bauti. Abre para Fajardo. Fajardo es un centrocampista que juega en el Palamós, también ha jugado en el Farnés y hace 2 temporadas que juega en el Lloret. Cuidado con Adrià Expósito, el pichichi de la categoría. La toca hacia el dorsal número 2. Ha despejado David Cano. La toca para Pere Espuña. Presiona Quintanilla. La toca el dorsal número 6 Chamizo. Chamizo abre a la banda derecha. Controla el jugador del Lloret, avanza posición. Atención, ha controlado Adri Salas. Adri Salas bombea el balón. Y el balón ha tocado en la espalda del extremo Arnau. Cuando estamos en el minuto 14 de la primera parte. La toca el Lloret, la toca Tuscà. Tuscà la toca para Sergio García para Pere Espuña.
Sacará de banda el dorsal número 2, Guerrero. Guerrero la pasa para el lateral derecho del Lloret. La tocaba el dorsal número 11, Arnau. Ha despejado Ayub. Minuto 15 de la primera parte. La toca Arnau. Retrasa el balón. Saque de banda a favor del Palamós. Sacará Ayub. Ayub para Vergara. La toca Vergara. Vergara para Guillem Cornellà. Guillem Cornellà. Buena visión de juego para Guillem Cornellà, para Pep Vergara. Muy bien Pep Vergara, el jugador del Guadix de tercera división. La toca para Sergio García. Sergio García abre para Pere Espuña. Pere Espuña centra al segundo palo. Controla el jugador del Lloret. Atención, la controla Expósito. Expósito ha interceptado el balón a Adri Salas. Interna Adri Salas. Pierna izquierda Adri Salas. La pasa para Pere Espuña. Pere Espuña centraba al segundo palo. Adri Salas la toca Pep Vergara. Pep Vergara ha chutado. Pep Vergara y ha despejado el portero Tuscà. En el minuto 16 de la primera parte. Otro ataque del Lloret. Atención, la controla Pep Vergara. Ha despejado Biel Pla. Biel Pla la toca Quintanilla con el pecho. Muy bien Quintanilla. La toca el dorsal número 22 del Lloret. La toca Fajardo para Expósito. Recupera Pep Vergara. Pep Vergara. Sigue Pep Vergara. La toca Ayub. Muy bien Ayub. La toca David Cano, el capitán, para Sergio García. Sergio García para Xevi Germán. Xevi Germán para Pep Vergara. Pep Vergara para Adri Salas. Ha tocado Pere Espuña. Y ha despejado el jugador del Lloret. Estamos ya en el minuto 18 de la primera parte. El Palamós hoy juega con dos puntas, Xevi Germán y Quintanilla. Vemos a Albert Vallúsera dando instrucciones. Sacará de banda Sergio García. Sergio García para Quintanilla. Ha tocado bien Pla. Y ha hecho la falta a Vilar, al dorsal número 19. Ha parado el portero Tuscà. Tuscà abre para el dorsal número 22 del Lloret, Pol. Pol para Guerrero. La toca Pol. La toca para el dorsal número 4 Xavi. Xavi para Tuscà. Tuscà juega en corto para el dorsal número 14 Bauti. Al dorsal número 14 Bauti para Expósito. La toca Expósito para el dorsal número 2 Guerrero. Y el balón ha salido fuera. Ha sido un contragolpe del Lloret. Y sacará el portero en down. Vemos la Peña Sport. Faltan 5 jornadas para la conclusión de la temporada 2020-2021. La toca Biel Pla para Quintanilla. Quintanilla, muy bien Quintanilla, sigue Quintanilla, la toca para Sergio García. Sergio García. Buena visión de juego de Sergio García para Adri Salas. Adri Salas, toca Adri Salas para Pep Vergara. Pep Vergara la toca para Quintanilla, muy bien Quintanilla. Sigue Quintanilla, pisa el balón, la abre a la banda derecha para Sergio García. Sergio García para Pep Vergara. Pep Vergara ha hecho un pase y la para al portero Tuscà. Saca Tuscà. La toca ahora David Cano. David Cano para Pep Vergara. Pep Vergara para Cornellà. La toca Cornellà. Cornellà para Sergio García. La toca Cornellà para Adri Salas. Saca de banda el Lloret. La
toca el dorsal número 6, Fran Chamizo. La toca Guillem Cornellà. Guillem Cornellà para Pep Vergara. Pep Vergara. La toca para Sergio García. Para Guillem Cornellà. La toca Biel Pla. La toca Ayub. Ayub. La pasa para Xavi Germán. Xavi Germán, minuto 23 de la primera parte. Xavi Germán, sigue Xavi Germán. Es saque de portería. La toca Vergara. Vergara para Adri Salas. Adri Salas para Vergara. La toca Vergara. Vergara, sigue Vergara. La toca Biel Pla. Biel Pla para Guillem Cornellà. Guillem Cornellà para David Cano. David Cano para Biel Pla. Biel Pla para Xavi Germán. La toca Ayub. Muy bien Ayub. Continúa Ayub. Ayub es un jugador formado en la cantera del Palamós. Jugó en división de honor con el Palamós. Hizo una gran campaña. Subió al primer equipo. Y esta es la segunda temporada, lo subió Joan Mármol y ahora Eduardo Vilchez ha confiado en él y lo ha puesto lateral izquierdo. Ayub con Mármol jugaba de central. Es un jugador que puede jugar de lateral izquierdo o de central. Sacará a Guillem Cornellà. Guillem Cornellà y Adri Salas. La sacará la falta. Sacará a Adri Salas. Sacará a Adri Salas. Ha despejado el Lloret. Estamos ya en el minuto 28. Guillem Cornellà juega hacia atrás para Endoun. Endoun para Guillem Cornellà. Guillem Cornellà la pasa y ha parado el portero Pisca. La juega Lloret. Y la toca Endoun. Endoun para Biel Pla. La toca Biel Pla. Biel Pla para Pep Vergara. Pep Vergara la retrasa para Endoun. La toca Pere Espuña. La toca Quintanilla. Quintanilla para David Cano. David Cano para Adri Salas. Adri Salas para Ayub. Ayub. La toca el dorsal número 4 Xavi. La pasa para Pisca. Pisca la toca para Fran Chamizo. Fran Chamizo la pasa para Paul. Fran Chamizo. Fran Chamizo abre a la banda derecha para el dorsal número 4 Xavi. Vuelve a jugar Xavi. Xavi para Tusca. Tusca para Xavi. Presiona a Xavi Germán. La juega Xavi para Paul. La toca Paul. Abre a la banda derecha para Guerrero, lateral derecho del Lloret. La toca Guerrero. Guerrero la pisa para Fajardo. Fajardo es un jugador de contención. La toca Fran Chamizo. Abre a la banda derecha para Arnau. La pasa para el dorsal número 11 Arnau. Y ahora el Lloret está tocando el balón. Está teniendo la posesión del balón. Para el dorsal número 14 Bauti. Bauti abre a la banda para Guerrero. Guerrero la toca Expósito. Cuidado con Expósito. El pichichi de la categoría chuta Expósito. Ha despejado Sergio García hacia atrás. Vamos a hablar de Expósito. Expósito es un jugador que en pretemporada probó en el Vilassar de Mar de tercera división, pero finalmente recaló en el Lloret. La toca Biel Pla. Biel Pla para Xavi Germán. La toca Guerrero para el dorsal 922 Paul.
La toca el dorsal número 14, Bauti. La toca el dorsal número 2, Guerrero. La toca el dorsal 22, Paul para Fran Chamizo. La toca el Lloret. Abre a la banda para Guerrero. La ha tocado con la mano Guerrero, es falta. Falta clarísima de Guerrero, la ha tocado con las manos. Vemos a Eduardo Vilches, el exjugador del Real Madrid, del Logroñés, del Español, del Valladolid. Exentrenador del Olot en segunda B. Exentrenador del Palamós. Exentrenador del Linense. Exentrenador del Extremadura. Un técnico con mucha experiencia. En segunda B. La toca Bielpla. Bielpla abría la banda izquierda para Adri Salas. Toca Pep Vergara para Yup. La toca Xevi Germán. Adri Salas. Adri Salas lo toca para para Vergara. Vergara para Guillem Cornellà. Guillem Cornellà despejado Guerrero. Para Quintanilla. Finalmente el balón ha salido fuera. Sacará el Lloret. Cuidado con el contragolpe. Toca a Sergio García. Sergio García ha despejado muy bien Quintanilla. Nos ha complicado la vida al delantero del Palamós. La toca el Lloret. Guerrero la toca para Fran Chamizo. Fran Chamizo, pierna derecha, abre la banda para Arnau. La toca Arnau. Sigue Arnau. Le roba el balón a Adri Salas. Adri Salas para Pep Vergara. Pep Vergara para Xevi Germán. La toca Xevi Germán. Y la para el portero Tusca. La toca Fajardo. Abre Fajardo. La toca para el número 2, Guerrero para Expósito. Cuidado Expósito, que es un delantero centro que ha marcado 16 goles en primera catalana. La toca el dorsal número 14, Bauti, para 22, Paul. Despeja Cano. Recupera Espuña. Vamos a repasar la trayectoria de Quintanilla. Recordemos que Quintanilla lo hizo debutar Jordi Condom en la temporada 2008-2009. Era juvenil, lo hizo debutar en tercera división. Con Jordi Condom consiguió la permanencia en tercera. Después en la temporada 2009-2010 estuvo con Jordi Condom también en tercera división y luego también con Quique Yago y Robi como segundo entrenador. En la 2010-2011 jugó también en tercera división, pero el Palamós esa temporada descendió a primera catalana y en la temporada 2011-2012 en primera catalana también jugó Quintanilla. Por tanto, Quintanilla tuvo un pasado en el Palamós de 4 temporadas y ahora ha regresado en el año 2021. El regreso de Quintanilla, después de estar varias temporadas en equipos de la zona, lo ha decidido repescar el Palamós. Este delantero centro. Atención. Le han hecho una falta a David Cano, atención, no han pitado nada. Vaya golpe ha recibido Cano. Golpe en el hombro ha recibido David Cano. Pues aquí el árbitro hablando con el jugador del Lloret. Contragolpe del Lloret, atención, cuidado, hace un chute, el balón ha salido por encima de la portería de Endou. Este contragolpe del Lloret ha acabado fuera. La toca Fajardo. La toca Fajardo para Paul. Paul para Fran Chamizo. La toca para el dorsal número 4, Xavi.
La toca Expósito. Expósito. La toca Fran Chamizo. Fran Chamizo para el dorsal número 22, Paul. La toca Fajardo. La toca Fajardo para el dorsal número 11, Arnau. Ha quedado bien plan, ha despejado. Vemos ya a Eduardo Vilches dando instrucciones a sus jugadores. Vamos a Quintanilla jugando en punta. Ahora vemos la disposición delantera del Palamós. Vemos a Quintanilla de delantero y a su izquierda vemos a Xavi Germán. Chutaba Expósito, despeja Guillem Cornellà para Xavi Germán. Ha hecho falta Fajardo y es tarjeta para Fajardo, el exjugador del Palamós, el exjugador del Farnés, el exjugador del Granollers, un jugador con mucha experiencia. La toca David Cano. David Cano para Pere Espuña. Pere Espuña la toca para Vergara. Vergara para Cornellà, controla con el pecho. Deja Fran Chamizo. Es falta. Es falta del Palamós cuando sacará Fran Chamizo. Fran Chamizo. La toca Fran Chamizo, la toca Pep Vergara. La toca Paul. La toca Fran Chamizo. La toca el dorsal número 14. La toca Expósito. Se gira Expósito. Cuidado con Expósito. 16 goles en primera catalana. Cuidado con Expósito, sí que Expósito. La ha tocado con el brazo Sergio García. El árbitro ha pitado falta. El Lloret se dispondrá a sacar la falta en corto rápidamente. El dorsal número 14, Bauti. Bauti la toca para el capitán. Atención, la toca el dorsal número 6, Fran Chamizo. El dorsal número 11, Arnau. Arnau para Fajardo. La toca el dorsal número 14. La toca Adri Salas. Adri Salas para el dorsal número 22, Paul. La toca Expósito. Cuidado con Expósito. Chuta Expósito. Ha chutado fuera, desviado. Cuidado con Expósito. El delantero que en pretemporada estuvo con el Vilassar de Mar en tercera división. Y ahora ha recalado en el Lloret, haciendo una gran temporada con 16 goles. El máximo goleador de la categoría. Adrián Expósito. Sacará en down, un portero que lo fichó el año pasado el Palamós, procede del Malgrat. Y tras la marcha de Quinti, se ha hecho con el 11 titular en down. Ha acabado la primera parte entre el Palamós y el Lloret. Se retiran los jugadores al vestuario. Los 53, estamos en la segunda parte. Juega Pere Espuña. Pere Espuña sigue por la banda. Ha parado el portero Tuscà. Ha habido cambio en el Palamós. Ha entrado el dorsal número 22, Roger Mora, el delantero fichado esta temporada del Palamós. Y ha sustituido a Xavi Germán. La toca Guillem Cornellà, la toca con el pecho. Guillem Cornellà abre para Pere Espuña. Pere Espuña, toca Pere Espuña, sigue Pere Espuña. Pere Espuña para Vergara, muy bien Vergara. Ahora presiona Ayub, muy bien Ayub. Ha caído Adri Salas, ha hecho daño a Adri Salas, atención a Adri Salas, sigue Ayub. Controla bien el plan, tiene que enviar el balón afuera porque Adri Salas parece que se ha lesionado. Vemos a Eduardo Vilches, el entrenador del Palamós, exentrenador de segunda con el Extremadura, también estuvo en el Nàstic de Tarragona. Vemos a Ayub y el médico Ramón Valls. Están atendiendo a Adri Salas. Corner. Bueno, Adri Salas ha despejado
el dorsal número 19, Vilar. Estamos 0-0 en el marcador, ya estamos en el minuto 56 de partido. Sacará Sergio García. La toca Fran Chamizo. Atención. El dorsal número 4, Xavi, se va. Atención para Expósito. La toca Expósito. Cuidado con Expósito. Sigue Expósito. Chuta Expósito. Ha rebotado en Miguel Pla. La toca Vergara. Intercepta balón Expósito. Ha despejado muy bien Ayub. Cambio, no Lloret, cuidado ahora el cambio porque entra Marc Vila, un jugador que había jugado en el Palamós en 2 etapas. Marc Vila había jugado en el Palamós en la temporada 2010-2011 y en la 2017-2018. Entra Marc Vila, un interior derecho muy bueno, muy rápido. También jugó en el Figueras, un jugador con mucha experiencia. También ha jugado en la Junquera en tercera división. Entra Pou, el dorsal número 10. Por tanto, entra en punta Marc Vila, que jugará delantero junto a Expósito. Contraataque del Lloret, atención Pou, centra Pou, despeja Biel Pla. Estamos ya en el minuto 14 de la segunda parte, por tanto estamos ya en el 59. Ahora vemos solo un punta a Roger Mora. La toca Fajardo. Atención para Adri Salas para Pep Vergara. Sigue Pep Vergara. El dorsal número 14 abre a la banda derecha. Es falta, le han hecho falta a David Cano, se ha hecho daño el capitán del Palamós. David Cano para Vergara. Vergara la toca para Roger Mora, el dorsal número 22. Sigue Roger Mora. Para Pere Espuña. Roger Mora entra dentro del área. Sigue Roger Mora. El árbitro ha pitado falta en ataque. Juega Lloret, el dorsal número 14. Bauti. Contraataca el Lloret, cuidado, ha despejado muy bien Biel Pla. En el minuto 61 de partido. Todo el Palamós baja a defender ya, incluso también Roger Mora, no queda nadie en la parte delantera. Todo el Palamós, los 11 jugadores agazapados dentro del área. Vemos todo el Palamós ya colocado justo delante de la portería, saca el córner el Lloret. Ha remotado Marc Vila, el exjugador del Palamós y del Figueras. Ha remotado de cabeza. Ha parado el portero Endown. Mamadou Endown. La toca para Sergio García, que juega en corto. Sergio García para Quintanilla. La toca el Lloret. La toca Fran Chamizo. Fran Chamizo la toca para Fajardo. Fajardo para el dorsal número 22, Paul. La toca Paul. Presiona Sergio García. Cuidado con Expósito. Sigue Expósito. Intentaba buscar el chute Expósito. Abre la banda derecha para Massa. Dorsal número 22, Massa. La toca para Pou. Pou para Expósito. Expósito. Sigue Expósito para Pou. Saca Sergio García. Está diciendo Eduardo Vilches que cierre. El maestro Vilches.
Recordemos que Vilches estuvo en el primer equipo del Real Madrid en las pretemporadas, en 2 pretemporadas, y tuvo como entrenador a Leo Ben Hacker y a John Benjamin Toshak. También tuvo de entrenador a Javier Clemente en el Español. Despejar ahora Bielpla. Bielpla envía el balón hacia adelante. Saca el dorsal número 23, Massa. Massa la toca para el dorsal 14, Bauti. Bauti abre a la banda izquierda para el dorsal número 22, Paul. La toca el dorsal número 14, Bauti. Roger Mora. Intercepta el balón el Lloret. El Lloret es un partido bastante abierto. Va a chutar Pou. Ha metido el pie a Adri Salas. No sé si será tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Adri Salas. Iba a chutar Pou y ha tenido que cerrar la posición y le han enseñado tarjeta amarilla en el minuto 65 de partido. De momento 0-0 en el marcador. La toca Pérez Puña para Vergara. Vergara para Quintanilla. La toca Roger Mora. Y el balón ha salido fuera. Vemos al fondo la Peña Sport del Palamós animando al Palamós. Vemos a Eduardo Vilches, maestro Vilches, un gran entrenador. Un lujo tener a Vilches en este Palamós 2020-2021. La experiencia de Vilches imprescindible para este Palamós, para esta temporada. La toca Guillem Cornellà. Guillem Cornellà. Sigue Guillem Cornellà. Sigue Guillem Cornellà. Atención a Quintanilla. Muy bien Quintanilla. Sigue Quintanilla. Sigue Quintanilla. Quintanilla. Fuera. El balón ha salido fuera. Hemos tenido aquí el gol de la victoria. Estamos ya en el minuto 67. Muy bien Adrián Quintanilla la jugada. Salta Cano. Sigue Pérez Puña. Atención, el Palamós se va arriba. Sigue Pérez Puña. Centra Puña. Roger Mora ha rematado a la derecha del portero Tuzcá. El partido se anima. Seguimos con el 0-0. Minuto 70 de partido. Abre Marvila. Abre a la banda izquierda. Atención. Centra al segundo palo. La para el portero Mamadou Endown. Ha parado Endown. Endown para Sergio García. Sergio García. La toca Pérez Puña. Pérez Puña. Atención, la contraataca el Lloret. Atención, Fajardo. Fajardo para el dorsal número 22. Massa. Aún ha salido por la línea de fondo. Ahora hay cambio en el Palamós. Vemos a Musa Fati, delantero fichado de la Scala esta temporada. Pues el dorsal número 17, Musa Fati. Entrarà Musa Fati i saldrà Canvia el Palamós, entra amb el dorsal 17, Musa Fati, a retirar Adri Salas. Vemos aquí a Óscar Almendros y a Eduardo Vilches. Vemos a Eduardo Vilches hablando con Adri Salas. Sigue presionando el Palamós. Tratará a Guillem Cornellà. Guillem Cornellà para Quintanilla. La toca Pou. Abre a la izquierda para Espósito. Y la toca el portero Endown. Para David Cano. David Cano para Sergio García. Sergio García para Quintanilla. Ha despejado Fran Chamizo. Vemos a Musa Fati, fichado esta temporada de la Scala.
Ha sustituido a Adri Salas seguramente porque tenía una tarjeta amarilla y era peligroso que pudiera haber la segunda amarilla, y por eso seguramente Eduardo Vilchez ha tomado la decisión del cambio. Tenía una tarjeta amarilla y sería un riesgo para el Palamós. Sigue Musa Fati con el dorsal número 17 jugando por banda derecha. Vemos a Musa Fati. Vuelve el balón para Roger Mora. Estamos ya en el minuto 75 de partido. La toca Pou. Tira Pou. Pou busca el hueco. Buscará la banda. Abre la banda. La toca para Fajardo. Por de contención, el jugador del Granollers y del Palamós. Alex Fajardo. Ahora recupera el balón el Palamós. Es Vergara. Vergara para Roger Mora. Roger Mora procedente del Blanes. Sigue Roger Mora. Hace un pase para Peraspuña. Muy bien Peraspuña. El jugador del Llagostera. Ha chutado a la izquierda de la portería de Tusca, el portero del Palamós. Y ahora parece que Eduardo Vilchez y Óscar Almendros han decidido hacer un cambio. Entrará Bas, un jugador que jugaba la temporada pasada en el Llagostera B. Es un defensa central. Seguramente será para reforzar esta defensa. Ahora tenemos una defensa de 4. Ha entrado Amos Gasca. A retirar Quintanilla y entra amb el número 16, Bas. Dos aquí a Quintanilla. Entra el dorsal número 16, Bas. Fijaros que es un defensa de una gran envergadura. Es lateral derecho. Procede del Llagostera B. Ahora ha entrado también Amos Gasca. Amos Gasca jugó en el Palamós en la temporada 2013-2014. Jugó una temporada en el Palamós a las órdenes de Joan Mármol. Atención Pou, sigue Pou. Ha despejado Bas. La toca Fati. Ha cogido de la camiseta a Musa Fati. En el minuto 76. Ha marcado Lloret. Ha marcado Marvila, el jugador del Palamós. Ha sido una jugada muy rápida, una jugada que ha iniciado el Killer Expósito. La ha pasado para Marvila y finalmente Marvila ha rematado al fondo de las mallas. Estamos ya en el minuto 78. Un jarro de agua fría para el Palamós. Vemos a Óscar Almendros ya animando a los jugadores. Se ha cumplido la ley del exjugador del Palamós. Cuando viene un exjugador del Palamós, juega con más ganas, y Marvila, el exjugador del Palamós de la temporada 2010, 2011 y 2017-2018, ha marcado el 0-1. Intentará ahora remontar el Palamós a falta de 11 minutos. Sacará el balón Roger Mora. Roger Mora para Guillem Cornellà. Guillem Cornellà para Biel Pla. Biel Pla para Guillem Cornellà. La toca para Bas, el jugador del Llagostera. Bas para David Cano, el capitán del Palamós. La toca Biel Pla. Sigue Biel Pla. Sigue Biel Pla, el central del Palamós. La toca David Cano. Sigue David Cano. David Cano para Biel Pla. Biel Pla la toca en corto para Peraspuña. Sigue el carrilero del Palamós. Muy bien Peraspuña.
Peraspuña para Vergara. Vergara, el jugador del Guadix. Chuta Vergara. Despejado el portero Triscar. Buen chute del jugador del Guadix. Recordemos que Vergara jugó en la Junquera en tercera división y posteriormente lo fichó el Guadix de la tercera división andaluza, donde jugó 2 temporadas hasta que recaló finalmente en el Palamós la temporada pasada y esta temporada ha renovado. Es un jugador que se formó en el Gironès Sabat de División de Honor. Ha despejado Tusca con los puños. La controla Espósito. Sacará a Sergio García. Saca a Sergio García para Bas. Bas para Bielpla. La toca Bielpla. La toca para Ayub. Continúa Ayub. Ayub centra. Ha tocado Vergara. La toca Vergara. La toca para Guillem Cornellà. Guillem Cornellà para Bielpla. Bielpla para Ayub. Ayub la toca para Peraspuña. Peraspuña centra. Ha despejado el dorsal número 4. Ha pitado algo el árbitro. Creo que ha pitado falta de Musa Fati al jugador del Lloret. Cuando quedan ahora 9 minutos, minuto 81. Estamos ya en el tiempo de descuento. Ha sacado el dorsal número 4 la falta. Presiona a Musa Fati. Presiona ahora Roger Mora. Ahora está jugando en punta Joel Ferrer con el dorsal número 15, el juvenil del Palamós. Eduardo Vilches le ha dado la oportunidad. Y también el dorsal número 6, Abel Quiñones, un organizador procedente del equipo juvenil del Palamós. La toca David Cano para Bielpla. La toca Bielpla, juega en corto para el capitán David Cano. David Cano abre para Bas. Bas es jugador del Llagostera, 4 minutos del tiempo de descuento. La toca Bas en corto para David Cano. El eterno capitán, siempre será el capitán del Palamós junto a Bayona. Eternos, atención, recupera la pelota Amos Gasca para Adrián Expósito. Expósito la pasa para el dorsal número 21 del Lloret. Atención, contragolpe, el dorsal número 21 la pasa atrás para Amos Gasca, que intentaba chutar. La toca Bauti, ahora el dorsal número 22 Paul. Y ahora se tira al suelo, pita falta de Musa Fati al dorsal número 22 Paul. Ahora no se levantará, evidentemente. Ahora hace ver que tiene una rampa. Finalmente se levanta. Recordemos que están jugando 2 juveniles, son el Palamós, el dorsal número 6 Quiñones y el dorsal número 15 Joel Ferrer. Ahora el Lloret quizás busca el córner, despeja Bas. Ha despejado la banda y sacará de banda el Lloret. Estamos ya en el minuto 91 de partido. No tiene prisa el Lloret en sacar de banda. De momento va ganando 0-1 el Lloret con gol de Marc Vila. Saca tarjeta amarilla a un jugador del Lloret por perder tiempo. Presiona Musa Fati. Musa Fati intenta recuperar el balón. Recupera el balón Musa Fati. Roger Mora. Musa Fati. Musa Fati. Sigue Musa Fati. Finalmente saque de banda a favor del Lloret y tardarán también en sacar. Es complicado ya remontar el partido con estas pérdidas de tiempo del equipo visitante. Es el problema de cuando un equipo va ganando, pues no tiene prisa. Saca el Lloret. Presiona ahora a Abel Quiñones. Es falta.
falta que tirará el Palamós. Guillem Cornellà sacará la falta. Musa Fati se queda atrás. Se van al remate el dorsal número 15, Joel Ferrer, con Quiñones, Bas, David Cano, Biel Pla, Roger Mora y Vergara. Están todos al remate. Guillem Cornellà buscará el remate. Quedan un minuto, atención, la última jugada. No ha podido rematar el Palamós. El saque de banda, vemos aquí Eduardo Vilchez. Se está descalitando el maestro Vilchez desde la banda. Atención, Pere Espuña, sigue Pere Espuña. Hace jugada por la banda, Pere Espuña. Hace jugada, le ha quitado el balón el Lloret. Atención, recupera Pere Espuña. El árbitro pita falta. Ahora irá a sacar el portero Tusca sin prisas. Estamos ya en tiempo de descuento, van pasando los minutos. Ya el Palamós. Vamos a Peña Sport. Vemos Tusca que saca de portería. Acabó el partido. Final del partido entre el Palamós y el Lloret. Vemos que abrazan a Marc Vila, el autor del gol. Terminó el partido, Palamós 0, Lloret 1, partido de Primera Catalana de la temporada 2020-2021.